Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos en nuestro canal de YouTube de la Gran Loya de Costa Rica. Yo soy Philippe Quesa-Jassou, gran maestro de la muy respetable Gran Loya de Costa Rica. Esta Gran Loya ha decidido iniciar una serie de conversatorios electorales con analistas y candidaturas a la presidencia con la finalidad de promover en la ciudadanía un voto informado. El propósito de la Gran Loya es el de facilitar la información, no el de tomar posición por algún partido o candidatura política. Nos preocupan varios temas, entre ellos los de la reactivación económica, la generación de empleo, el sistema de salud, el medio ambiente y la ética en la función pública, pues consideramos estos temas de interés nacional. La noche de hoy nos acompaña el señor Rolando Araya More, candidato presidencial del partido Costa Rica Justa y candidato a diputado por el mismo partido. Don Rolando, bienvenido en nuestro conversatorio del día de hoy. Un honor de verdad estar aquí. Me voy a permitir una presentación breve Claro. de su transcurso. Don Rolando Araya es ingeniero químico y en la esfera pública ha ocupado los cargos de ejecutivo municipal, diputado de la República y ministro del Estado. Fue secretario del Partido Liberación Nacional, vicepresidente de la Internacional Socialista y uno de los fundadores de la agrupación Alianza Patriótica, por la cual también fue candidato presidencial, al igual que lo fue por el PLN también. Así que, don Rolando, bienvenido de nuevo. Y sin más, vamos a entrar con la primera pregunta. Claro. Don Rolando, desde su visión socialdemócrata, ¿qué diagnóstico hace usted de la situación y del ánimo del país en términos generales? Primero le voy a aclarar una cosa. Yo he sido socialdemócrata toda mi vida. Participé muchísimo en la socialdemocracia europea, en la organización que en ese momento incluía a todos los partidos, que era la Internacional Socialista. Yo mantengo principios que sin duda alguna pueden calificarse como socialdemócratas, pero yo declaro que las ideas socialdemócratas que tuvieron tanto éxito en el siglo XX, en crear bienestar en el mundo de cara a la segunda revolución industrial, no tienen el mismo efecto en el siglo XXI de cara a la cuarta revolución industrial. El cambio es tan grande que requiere reenfocar la estrategia. Y yo encuentro que estamos en un momento muy difícil. A mí me tocó ser parte del gobierno de Luis Alberto Monge como ministro, en una crisis que era peor que esta, ¿no? Lo que el pueblo le llama la crisis de Carazo, ¿no? Porque fue del gobierno de Carazo que se generó. Pero no teníamos entonces la crisis política que hay hoy. Hoy día es bueno aclarar que yo tengo la opinión que las manifestaciones y los síntomas de lo que está pasando se ven mucho en el campo económico, en el campo social, con el desempleo. Pero el problema es esencialmente político. Este país viene en un proceso de debilitamiento del ejercicio de la función pública por parte de las autoridades electas. Y hemos venido casi en una anarquía, en una situación en que nadie manda aquí, ¿no? No se sabe si manda la sala cuarta, si manda la Contraloría, si manda la SUGEF, las minorías parlamentarias. Hay una gran confusión. Y me parece que la reconstrucción o la retoma del camino va a requerir una estrategia política en la cual he pensado mucho, porque una parte corresponde a esto que le estoy diciendo, a esta anarquía, otra parte corresponde a que desde hace años tenemos presidentes que no saben nada de economía y toman decisiones preguntándole a economistas que no saben nada de política, y entonces esto ha sido un fiasco. El manejo económico del país ha sido un fiasco en los últimos 30 años, ¿no? Y han fallado mucho los economistas que nos dijeron que si pasaban los PAEs
aquí y en América Latina debe venir una era de prosperidad que no vino en ninguna parte, ¿no? Porque la economía tiene que casarse con la política y con el medio ambiente y con el fenómeno social para que surta efecto. Si lo hace sola, eso es un fracaso, ¿no? Eso va a llevar a un fracaso. Y entonces, esto requiere de una estrategia. A mí no me preocupa tanto la dispersión que hay en la Asamblea Legislativa. Mi experiencia me ha enseñado que costaba más antes, que cuando habían dos grandes bloques, porque el bloque que era de oposición se cerraba a no votar absolutamente nada. Ahora, la dispersión no corresponde a una dispersión ideológica. El problema no es tanto que hayan puntos de vista distintos entre un partido y otro. El problema lo genera que no hay ideas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que no hay ideas. La gente no, o sea, los que están ahora en los mandos políticos no saben dónde están parados. Y el mundo está en un proceso de cambios que es el más potente, el más veloz, el más disruptivo de toda la historia, ¿no? Lo que estamos viviendo en transformación tecnológica que va a cambiar la economía, la política, la sociedad, la cultura, todo. Y bueno, yo no veo que se hable de esto. Y yo quiero decirle a los costarricenses que nos están escuchando que yo tengo muchos años de estar estudiando este fenómeno aquí y en todo el mundo. Y recibo con gusto, con optimismo, los cambios que esto suscita. Pero hay que saber cuáles puertas se abren para darle paso a este cambio que lo va a imponer la tecnología. El mundo nunca votó, nunca tomó una decisión, ningún partido dijo, de aquí en adelante vamos con el capitalismo. Eso nació y punto. Nadie tuvo que votar. Como nadie tuvo que votar para que naciera Internet, ¿no? Y eso ha cambiado radicalmente. Mucha gente cree que el cambio en este país político se dio con la aparición del PAC y le atribuyen al PAC un mérito que no tiene, que es haber acabado con el bipartidismo. No, el bipartidismo y el orden político antiguo lo acabó el teléfono celular, que dotó al ciudadano de formas de informarse, que empezó a coger una autonomía que no tenía antes porque dependía de estructuras partidarias. Ahora no depende de eso. Y entonces, pues hoy día tenemos una situación en que los pueblos votan más por candidato que por partido. Los que votan por partido cada vez son menos. Y eso exige una estrategia política para gobernar muy diferente. Yo tengo una intención que espero ganar y una de mis estrategias va a ser fusionar Zapote con Cuestemora, ¿no? Eso tiene que hacerse una sola cosa, y que el país funcione, aunque sea presidencialista, pero que funcione como que si fuera un sistema parlamentario. Bueno, puedo hablarle toda la noche, pero mejor le dejo a usted porque no va a usarme. Perfecto. Nos ha comentado diferentes poderes aquí en Costa Rica. La pregunta mía sería, ¿usted cree que realmente alguien gobierna aquí en Costa Rica? Y si lo piensa, ¿quién será? Mire, si alguien gobierna, ¿Sí? No, nadie, ¿no? En ¿Anarquía? todo caso, le voy a decir, ¿no? Mucha gente cree que las cosas ocurren porque un gobierno toma decisiones o porque los diputados deciden leyes. Eso es un espejismo. En realidad lo que pasa en cualquier país es un resultado de la conciencia colectiva de esa nación, ¿no? Las cosas que ocurren son el resultado de los pensamientos, las ideas, los recuerdos, los deseos, los temores, las culpas, todo ese fenómeno interno, mental, que se da en los pueblos. Eso es lo que gobierna. Y cuando un país está mal, responde a un estado de ánimo que ha bajado en el pueblo. En este momento el pueblo de Costa Rica está triste, tiene miedo, tiene ira a veces, se enoja, está pesimista, desconfiado. Y si el gobernante que venga, espero ser yo, y yo en este caso me excluyo de lo que voy a decir porque sí lo entiendo, si el personaje que venga, el presidente que venga, no entiende que para levantar a Costa Rica es necesario levantar el ánimo de este pueblo, devolverle la alegría al costarricense, la fe, la confianza, el optimismo. Si no entiende eso no va a poder gobernar porque se le van a trabar las cosas en la asamblea y cuando no es en la asamblea es un periódico y si no es un periódico es un juez o lo que sea, y entonces no le permiten gobernar. Hay que armonizar con el pueblo, de nuevo. Un gobernante que esté repudiado por el pueblo, como está ocurriendo ahora, no puede gobernar del todo, ¿no? Y bueno, en eso
pues se requieren artes políticas que se han olvidado aquí en este país desde hace mucho tiempo, ¿no? Es que muchas veces es difícil de complacer todo el mundo o de caer bien a todos, digamos. Bueno, el mejor presidente no sería el que mejor gerencia o administre el Estado. El mejor presidente es el que logra inspirar al pueblo para que se ponga de pie, para que se levante. Yo estoy seguro que lo que hace que un país sea más eficiente económicamente, que sea más honrado, que sea más trabajador, que sea más responsable, eso es un estado de ánimo. Y la economía responde más a ese estado de ánimo que a todas las leyes y los impuestos y las teorías que tienen los economistas, ¿no? Usted levante la fe en un pueblo, y usted ponga de pie ese pueblo y usted va a recuperar la economía más rápidamente, ¿no? Don Rolando, hablemos de los valores, Ajá, muy bien. la ética y de la visión que usted tiene de este tema. En sus redes sociales se ve un eslogan que dice, el mundo cambiará por el amor, no por la ley. Pusieron eso. Ajá. ¿Qué peso le da usted a la ley y cuál es la importancia del amor en este caso? Mire, qué linda pregunta, ¿sí? Usted sabe que yo hace años escribí como tesis para graduarme de doctor en educación, que yo como no me gusta exhibir mis títulos, yo no saco esas cosas, ¿no? Y presenté como tesis algo que fue publicado en un libro que se llama El camino del socialismo cuántico. Y ahí puse esa frase. Pues yo estoy convencido de que la situación de un país depende mucho más de la calidad del pueblo que lo habita que de la calidad de gobierno que tenga. Y por lo general, el gobierno suele ser una consecuencia de la calidad del pueblo que lo habita. Yo como socialdemócrata admiraba, o sigo admirando mucho a Suecia, que la ponen de ejemplo, de un orden social muy avanzado que muchos no dudan en llamarlo socialista, con libertad y una serie de cosas. Yo le atribuía el éxito de Suecia a que desde 1930 a 1980 prácticamente gobernaron parejo los socialdemócratas. He llegado a la conclusión de que no es así. Suecia es Suecia por los suecos y Alemania es Alemania por los alemanes. O sea que cada país, dependiendo de sus valores, ya que usted acaba de mencionar eso, construye los grandes valores que son las manifestaciones del espíritu humano, son los que permitieron que este país no tenga ejército. Esos valores. No Figueres, que fue el que aparece en la historia como el que abolió el ejército. Fue el pueblo de Costa Rica, porque si Figueres hubiera nacido en Honduras o en Chile y propone la eliminación del ejército y lo fusilan antes de que termine de decirlo, ¿no? Eso ocurrió porque era Costa Rica. Este pueblo nació igualitario, nació amando la igualdad y eso facilitó que aquí prosperara la democracia. Entonces vea usted cómo es el espíritu, el amor, lo que construye los valores. Pero los pueblos también tienen un ego que no es tan bueno que su espíritu. Y entonces la corrupción, la indolencia, el conflicto, la pelea, vienen del ego, ¿no? Y cuando hay mucho ego, ese pueblo se entra en conflicto. En este momento hay mucho ego. Y la única cura de eso es el amor, ¿no? El amor a sí mismo. Muchos atacan sin darse cuenta que se están atacando a sí mismos. Usted no ataca a nadie y ni le ve un defecto a nadie que usted no tenga, ¿no? Y bueno, entonces, el recuperar esa salud mental del pueblo, ese estado de ánimo del pueblo, es el primer reto de cualquier gobernante. Los aviones no podrían volar si no hay aire. Necesitan la resistencia del aire para que con la velocidad que llevan levanten vuelo. Igual que si no hay confianza, no se puede gobernar. Y hay que recuperar la confianza. Y entonces cuando yo digo que el amor cuenta más que la ley, a la hora de decidir, me estoy refiriendo a ese tipo de cosas. Por supuesto, usé una palabra muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, el amor. Ojalá llegáramos a conocer lo que es el verdadero amor, porque normalmente el que conocemos es el de la poesía, el amor romántico, que es muy lindo, no cabe la menor duda, que uno se enamora y es una borrachera del alma eso, pero el amor auténtico, el amor incondicional, que es el amor de Dios, ese amor es un poquito diferente, porque ese amor no espera nada del otro, claro, y es solidario. Y para mí, construir un orden superior
depende de cuánto amor de ese tenga un pueblo. Y bueno, pues eso no se toma en cuenta, pero yo considero que el país necesita una reconstrucción espiritual, una reconstrucción emocional y una reconstrucción moral para poder salir adelante de esta pesadilla que estamos viviendo. Nos cito dos países europeos que son Suiza y Alemania. Sí, ¿No cree usted, don Orlando, que... Suecia, dije. Sí, Suecia, sí. Sí. ¿No cree usted que la mentalidad de estos pueblos es diferente de la mentalidad de los latinos? Porque hasta en Europa son diferentes de los países latinos como Francia, Sí. Italia, España. Sí, es diferente. ¿Y no es esta diferencia justamente que le permite esta... Bueno, digamos el caso de Alemania, que yo pues, lo cito. Yo conocí a Alemania en el año 76, justamente más o menos 30 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me llamaba la atención, porque, bueno, conozco muy bien Alemania también, le he recorrido por todo lado, he ido muchas veces al país. Y en cada pueblito, en cada ciudad, en el centro, hay un museo donde tienen las fotografías de cómo quedó eso en 1945. Plano, no quedó un ladrillo sobre otro ahí, ¿no? Y las mujeres alemanas, ¿no? Porque los hombres se habían muerto en la guerra, ¿no? Se dieron a la tarea de reconstruir Alemania. ¿Quién podría haber pensado que aquella Alemania destruida en 1945, 30 años después, fuera de nuevo la primera potencia económica de Europa y una de las más fuertes del mundo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo por eso digo, Costa Rica ha alcanzado lo que ha alcanzado en democracia, en el medio ambiente, en economía, por las cualidades, por la educación del pueblo de Costa Rica. Para ir más allá, no es cosa de una ideología, es cosa de levantar ese ánimo, porque lo que construye un país es el temple de su pueblo. Bueno, así son pueblos de Oriente, digamos como los coreanos, que tienen una resiliencia, un coraje, una voluntad, y vean el país que han construido, ¿no? Pero hoy en día, aparte de la camiseta que a veces tenemos en los partidos, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos qué? ¿Qué nos motiva? Ah, no, hay cosas mucho más profundas que los partidos. Los partidos cada vez cuentan menos, ¿no? Pero no los partidos políticos, cuando ¿A qué habla de sirve? camisa y de camisa de fútbol. Eso es lo ¿Ah, que sí? motiva a un pueblo hoy en día. El fútbol. No solamente aquí en Costa Rica, pero en general. ¿Cómo hacer para justamente que no sea este tipo de actividad, que sea más... Vea, los pueblos tienen necesidad de desarrollar identidad, la persona, el ser humano. Carlos Marx cometió el error de creer que la única identidad que contaba era la clase social a la que uno pertenece. Y sí es cierto que hay lucha de clases, pero no solo eso. Los alemanes mismos del Partido Socialdemócrata le demostraron que además de la clase cuenta mucho la nacionalidad y dieron la aprobación de presupuestos de guerra para empezar la Segunda Guerra Mundial. Ahora vemos claramente que hay otra identidad, que es la identidad étnica, ¿no? El color de tu piel, la raza de la que vienes, la cultura. Y bueno, y hay identidades que usted está señalando como partidos. Yo he visto gente que independientemente de que sean de una religión distinta, que sean de una clase social distinta, lo que los diferencia es si son del Real Madrid o si son del Barcelona, ¿va? Y aquí yo veo pues Lo mismo. pues, lo mismo, ¿va? Bueno, a mí no me molesta eso, ¿no? Francamente, son formas en que la gente expresa su deseo de tener una identificación con otras personas, los que son sapricistas o liguistas o qué sé yo. Lo bueno es que aprendan de que hay cosas mucho más elevadas y más gratificantes que dan también identidad, y eso es lo que hay que enseñar a los pueblos a buscar, ¿no? Perfecto. El tema de la ética en los negocios privados y en la función pública ha sido el tema de las últimas semanas en los medios de comunicación. ¿Qué propuesta tiene Rolando Araya y el partido Costa Rica Justa para justamente combatir esta corrupción? Mire, hay cosas que hay que hacerlas ya porque urge, pero la preparación a una sociedad sin corrupción, eso va a requerir 50 años, ¿no? Pues usted tiene que cambiar la mentalidad de la gente. Cada país tiene un índice medio de corrupción. Usted ve aquí la cantidad de juicios que hay por estafas, cuántos robos hay en la calle, cuántos carros se roban. Una sociedad que está en lo que estamos nosotros no puede producir gobiernos sin corrupción, porque es la misma gente
sean del color político que sean. Vea usted lo que le pasó al PAC, que se puso a señalar que todo el mundo era corrupto menos ellos, ¿no? Como si en un estanque que tiene bacterias usted puede sacar una muestrita y diga, esta está limpia, esta no tiene bacterias, ¿no? Cuando el estanque tiene bacterias es todo el estanque. Entonces hay una transformación espiritual del pueblo que requiere una estrategia que nunca se ha puesto en marcha aquí. Aquí hemos dado leyes, yo participé en un gobierno que propuso una, que es la que obliga a que uno declare los bienes antes de entrar a una posición de gobierno y los declare a la salida. Y eso es tan tonto como el hombre celoso que vende el sofá para que su mujer no le dé vuelta, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Se requieren medidas más eficaces. Y yo propongo varias cosas. Una de ellas es un sistema de contratación pública, o sea, cuando el Estado va a comprar algo o va a contratar una obra, que se llama subasta inversa. Entonces, lo escogen a usted y a cada uno de nosotros, digamos, como las empresas que calificaron para construir esa obra, digamos, si se tratara de una obra, de una carretera o un puente. Y el gobierno pone un presupuesto diciendo, este es el monto que tenemos presupuestado. Entonces, inmediatamente se abre una subasta, pero a la inversa. Si, digamos, el Estado puso 100 millones de dólares, para decir algo, entonces levanta la mano uno y yo lo hago un 98. Y otro levanta la mano y dice, yo lo hago un 95. Hasta que llega un punto en que nadie baja, porque ya no pueden, ya pierden. Entonces se la dan al que es más eficiente, porque está el que puede hacer esa obra por menos dinero. La posibilidad de que ese se sienta obligado a darle dinero a un funcionario es mucho menor, porque se la ha ganado él, no el favor de un funcionario. Lo otro es que yo haría es acabar esta anarquía que tenemos de que ya van los carteles de licitación marcados, ¿no? Usted participa ya, ve el cartel y se ve, si este cartel está diseñado, es como un traje a la medida para que tal empresa se gane esto. Eso hay que acabarlo porque ahí nace la corrupción. Y el otro es que la tecnología blockchain, que bueno, ahora no voy a hablar de eso porque me complica mucho, a mí mismo me cuesta explicar qué es, ¿no? Esa tecnología va a permitir controles mucho más eficaces que la Contraloría y que todas las tonterías que inventamos aquí. Está la transparencia que eso logra, que resulta casi imposible que existan sobornos a la hora de hacer negocios con el gobierno. ¿Usted no cree que los sobornos es algo innato del ser humano? Pues sí, del ego humano. El ser humano también tiene un espíritu, que ese no es corrupto, ¿no? Cuánto vivamos más cerca del espíritu determina cuánto menos corruptos somos. Cuánto más vivamos del lado del ego, más el ego es el embajador del diablo dentro de nosotros mismos. Hoy en día, en nuestra sociedad materialista, en nuestra sociedad de la inmediatez, ¿cómo lograr cambiar esa mentalidad? Mire, y estoy de acuerdo con usted en lo que dice. Yo lo que le voy a decir, mire, una vez, Transparencia Internacional, que sacan todos los años un listado de todos los países del mundo y hacen estudios para ver una escala de corrupción. Estaba yo sentado al lado de Poul Nyrup Rasmussen, que era el primer ministro de Dinamarca, y estábamos en el presidium de la Internacional Socialista, era compañero mío. Y ese día salió la noticia que Dinamarca había salido como el primer país del mundo sin corrupción. Lo felicité y luego le hice una pregunta que me arrepentí porque pensé yo, qué idiota, ¿cómo pregunté? Yo debía haberme dado cuenta. Le pregunté por los controles que existían en Dinamarca y me dijo, no tenemos, no hay. En Dinamarca no tenemos corrupción, no porque hayan buenos controles, sino porque no existe esa tentación. O sea, a nadie se le ocurre cobrar por un servicio en el Estado de manera incorrecta. De manera que eso conduce a que la honradez que nace en la propensión a la verdad deba cultivarse desde la escuela. Pero los niños son enseñados a mentir desde que nacen, ¿no? Entonces ahí nace la corrupción, ¿no? Ahí nace. El que roba, el que miente también roba, ¿no? Y entonces usted tiene que ser como una revolución. Hay cosas que hay que hacer de inmediato para parar el incendio, ¿no? Para parar esta vergüenza como la de los escándalos de estos días. Eso hay que pararlo. Es posible pararlo. Pero en el largo plazo, parar la corrupción es una catarsis que debe experimentarse en el alma humana. Y eso hay que aprenderlo en la casa, en la escuela.
Yo sueño con ver un día, no sé, por lo menos, no sé si vamos a durar 20 años, 50 o 100, pero pongamos la meta de que las casas aquí en Costa Rica nadie necesite rejas, porque nadie tiene miedo que se le metan a robar. Ese día tampoco habrá corrupción, ¿no? Es interesante lo que está diciendo usted, hablando de una política a 20 años. Y es justamente lo que critico yo hoy en día con los hombres políticos, que siempre tienen una visión como muy corta. Ajá. Entonces, al tener una visión corta es difícil de tener planes grandes. Ajá. Eso, ¿cómo hacer justamente para que tengamos una visión país, una visión de 20, 30, 50 años, Bueno, que seamos grandes? Lo primero que tiene que haber de gobernantes es que las tengan, ¿no? Y las enseñen y las comuniquen. Yo desde hace años aprendí al lado de estadistas que tenían una visión de largo plazo. Y esa es la diferencia entre un político y un estadista. El político piensa en la siguiente elección, el estadista piensa en la siguiente generación. Y hay que saber sabiamente combinar las dos cosas. Y bueno, pues podría ser una presunción de mi parte, pero yo me he preparado para eso, ¿no? Tengo muchos defectos y el pueblo me los conoce. No soy un dechado de virtudes, pero por lo menos puedo declarar que tengo experiencia, tengo habilidad, tengo destreza política como para saber este hecho, de que primero es necesario que se sepa cómo vamos a acometer el problema hoy, pero es más necesario que sepamos cuál es nuestra meta dentro de 20, 50 años o más, porque eso es lo que nos va guiando a lo largo de los distintos gobiernos y de las distintas generaciones para lograr el éxito. Me está diciendo usted ahora que tiene muchos defectos. ¿Me puedo permitir preguntar cuáles? Bueno, que me los descubra la gente. Ahora, yo pasé mucho tiempo en mis pretensiones políticas y mucha gente me decía que le sorprendía que no ganara porque yo estaba muy preparado y yo sabía mucho y no ganaba. Y la verdad es que por un poquito de soberbia, de arrogancia tal vez, yo me orienté para demostrarle a este pueblo que yo era el que más sabía, que yo era el más preparado, el más culto, el más informado, todo eso. Y la gente cuando ve a alguien en televisión lo valora si es sincero, si es simpático, si es amable, si es honrado, si es valiente. Y entonces, pues yo no expresé cómo soy naturalmente, de que la gente supiera que soy de Palmares, que nací en un pueblito, que nací pobre. Me da vergüenza contar que yo fui cobrador de autobús cuando eso existía, casi de niño, ¿no? Sí, porque decía, ¿cómo un tipo que va a ser presidente fue cobrador de bus? Tonterías, pero bueno, son parte de mis defectos, que he podido ir disminuyendo con el tiempo, porque las derrotas enseñan humildad. Y cuando usted tiene una derrota y le aplica humildad, usted se levanta de esa derrota un poquito más sabio que como estaba antes. Porque la derrota es necesaria. Sí. La sabiduría no es saber mucho, es saber también con humildad y saber que todos somos iguales, ¿no? Es saber levantarse después de una derrota. Exactamente. Perfecto. Don Rolando, la crisis que vivimos al nivel económico no golpea del mismo modo a los diferentes grupos sociales. El desempleo es preocupante y las condiciones de vida decaen. ¿Qué ideas tiene usted para atraer inversiones directas y indirectas al país para reducir el desempleo en el corto plazo, digamos? Bueno, atraer inversiones es una parte apenas de la reducción del empleo. Yo creo que Costa Rica no ha sabido aprovechar bien sus ventajas. Usted es francés, es europeo, no sé cada cuánto viaja a Europa, pero a mí me tocó viajar mucho. Me llama la atención como un paisecito chiquitito como somos, gozaba o goza de un enorme prestigio en el mundo por muchas cosas, muchas razones. Y en economía somos una posita, una piscinita. La economía mundial es un océano. Nosotros podríamos beneficiarnos de ese océano si sabemos cómo conectar eso, pero no hemos sabido. Tenemos embajadores
Yo los conozco porque he estado mucho en esto. ¿Y qué hacen? Ir de recepción en recepción, ¿va? Son expertos en comer parados y brindar con champán y cosas de estas, pero es lo único que hacen. No es culpa de ellos, es culpa de que el país no tiene una estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los embajadores si no saben qué es lo que tienen que hacer? El país necesita una estrategia. A mí me tocó ver, con la crisis del 82, cómo el presidente Monge, que nadie creía que lo iba a lograr, pues lo veían gordito, decían que tomaba mucho y no sé cuánto y tal. Y dijeron, ese no lo logra, ¿no? Y fue un maestro en la política que logró que este país empezara su recuperación sin que se tomara una sola medida económica. Él movió las piezas del ajedrez, recuperó la confianza de muchos empresarios de aquí que habían sacado el dinero a Miami, a Suiza, por miedo al comunismo y a las revoluciones centroamericanas. Cuando vieron un presidente que claramente diseñó una estrategia para evitar eso, empezaron a regresar esos capitales y empezó a revaluarse el colón. No sé si usted vivía aquí cuando eso. No. Bueno, el colón llegó a valer la quinta parte, pero se devaluaba todos los días en la calle porque no habían dólares. Y sin que se tomara una sola medida económica, el colón empezó a revaluarse en la calle. ¿Por qué? Porque empezó a regresar. Pues yo pienso que hay que hacer eso. Anunciar grandes obras, por ejemplo, con solo el hecho de anunciarlas. Este gobierno paró el aeropuerto de Orotina, ¿no? Me parece absurdo, ¿no? Bueno, tal vez obedece a cosas inconfesables, ¿no? A veces, usted que habló de corrupción, yo no hago cargos porque no me gusta construir mi honra sobre la deshonra de nadie, pero tengo sospechas de que hay algo de eso. Bueno, yo quisiera el 9 de mayo anunciar la reanudación del proyecto de Orotina y buscar la forma de hacer eso lo más rápido posible. Que si hay un Poder Ejecutivo fusionado con la Asamblea Legislativa, se encuentra la manera de hacerlo. Y anunciar también la construcción de otro aeropuerto en San Carlos, otro aeropuerto grande en Limón, porque no solo sería para pasajeros, sino también para carga, de carga que va, por ejemplo, de Chile a París, digamos. Tienen que ir con media carga, porque si no, no tienen combustible para ir desde Chile a... Entonces, si van con carga completa, pues llevan los tanques de combustible abajo y entonces recargan combustible en Limón y ya viajan con eso. Entonces, es una gran cosa. Y lo otro es el aeropuerto de la zona sur y el canal seco. Yo voy a empujar eso con mucha fuerza. Y me dirán, bueno, pero eso va a tomar 10, 20 años en hacerlo. Sí, pero solo el hecho de que yo lo anuncie, que vamos a arrancarlo, empieza a generar el movimiento de inversión extranjera. Dice, ese país va para adelante, ahí le vamos a poner plata, ¿no? Este canal seco, que me parece también un excelente proyecto, ¿no cree que va a poner mucha oposición a nivel de todos los transportistas? Pero es lo que menos me preocupa. A mí lo que me asusta es oposición de grandes potencias que digan, mire, dice, o sea, no sé, que ir a Estados Unidos. Yo declaro que no va a cometer la tontería de hacer a un lado los intereses de Estados Unidos. Es una potencia, la primera potencia económica, militar, política mundial, y la tenemos aquí a la par. Me parece que lo primero que debemos hacer en mentalidad clara es entendernos bien con ellos, ¿no? Pero bueno, podría ocurrir que si, digamos, es una empresa china la que se mete, eso va a plantear problemas geopolíticos que yo no me opongo. Yo feliz de que sea china, coreana, la que sea, el que venga a hacer la inversión. Pero esas son las dificultades, que los transportistas digan que se oponen, eso es cosa menuda más bien, ¿no? Digamos, para no fomentar los problemas sociales en el país. Ajá. Para no fomentar los problemas sociales en el país. No lo entiendo eso. Al nivel de los transportistas, si hay creación del canal seco, por supuesto que para ellos va a ser muy difícil. Bueno, no, le voy a hacer, yo no quise aclararle. No van a sufrir nada, porque el canal seco va a transportar carga que en este momento no existe. Ningún barco para en Limón para llevar carga a Caldera, eso no existe, ¿no? Y para eso necesitarían camiones en este momento. Ese es un puerto en Parismina y el otro en Coajiniquil, Guanacaste, por la zona norte, transportando mercadería de barcos en un lado y en el otro, que ya se ha demostrado, hay cifras que revelan que sale más rápido y más barato que pasarlo por el canal de Panamá. Y esto es una gran ventaja. Pero dígame, ¿qué transportista va a perder carga? Esa carga nunca la tuvo, no tiene que perder nada, ¿no? ¿Y no cree que eso necesitaría también un puerto en el Pacífico que sea grande? Sí, el de Coajiniquil. Sí. Eso queda, Coajiniquil queda por la cruz de Guanacaste. ¿Sí? Sí. Bueno, he escuchado otras propuestas más audaces. Me dicen que ahora la empresa Tesla tiene un aparato que se llama el
bueno, algo así. El asunto es que es un perforador que hace a la 10ª parte del costo túneles, ¿no? Y que entonces a esos costos sería competitivo también hacer un canal que iría digamos, más o menos a la altura del Valle de la Estrella, en Limón, atravesando la cordillera de Talamanca, en túnel, yendo a parar más o menos a Quepos. Esos son 90 a 100 kilómetros en lugar de los 300 Sí. que representa lo otro. Pero eso no está estudiado, ¿no? Claro. Eso son especulaciones. Yo estoy seguro que para potencias económicas que construyen esas cosas, sacar una optimización y decir cuál proyecto sale más barato y es más eficiente es cosa de un par de semanas. Las computadoras hacen eso muy rapidito, ¿no? Y poder saber con cuál nos vamos. Yo no, digamos, no pretendo que estas opciones que surjan atrasen un proyecto como este. Por lo pronto, quizá no tendré el gusto de saber que mi gobierno se va a iniciar y que se van a empezar a hacer movimientos de tierra y todo para hacer eso. Pero yo sé que con solo que lo anuncie y con solo que abramos un concurso internacional para ver cuál empresa es la mejor, Claro. Ya ese hecho, todo el mundo va a decir, Costa Rica es un país que va para adelante, ahí vamos a poner plata, vamos a invertir. Y bueno, y luego el turismo, que sería pues una de las maneras más rápidas, que es recuperar el turismo. Yo estoy muy empeñado, porque aquí tenemos un problema del cual se habla poco. Tenemos las tasas de interés más altas de todo el continente americano, ¿no? ¿Ah? Se habla poco. Yo veo a los empresarios hablando del déficit fiscal. ¿Y por qué no hablan de las tasas de interés? ¿Ah? Me parece que ahí hay una cosa un poquito extraña, que las explicaciones que oigo no me convencen. Y voy de cabeza a pelear por bajar las tasas de interés, que me permitiría, por ejemplo, decirle a los hoteles que están en este momento a punto de quiebra, de meter un rescate de empresas hoteleras para volverlas a levantar y podemos recuperar y dar un incentivo así para recuperar el turismo que se nos ha bajado por la pandemia, ¿no? Pero muy bien, usted habla de un tema justamente importante de los bancos. Yo creo que aquí los bancos, para que presten y para que apoyen las empresas, eso es lo más difícil que hay. Claro, para mí ese es el factor que explica por qué tenemos el desempleo más alto de los países de la OCDE. Las tasas de interés, la lentitud bancaria, los bancos están llenos de plata, las bóvedas están llenas de plata y nadie tiene crédito, ¿no? No. Eso es porque, bueno, aquí manda la SUGEF, el presidente no puede mandar en SUGEF. Bueno, no puede mandar porque no sabe. Hay muchos que no se meten porque no saben, otros porque no quieren, ¿va? Bueno, yo espero saber y querer, ¿no? Porque si aquí va a haber un problema legal, pues entonces que sea la Asamblea Legislativa la que lo resuelva, pero no puede ser que un partido, una figura, disculpe que no tenía esto, que gana la elección y resulta que llega el presidente y no manda nada, y quiere modificar la política crediticia y no puede porque manda a su jefe. No, eso no puede ser. Ciertamente, tanto en política monetaria, en política crediticia, deben imperar criterios técnicos, pero también deben haber criterios políticos, ¿no? Los criterios técnicos, el mercado, que todo el mundo dice, el mercado regule. ¿Cuál mercado? Eso no existe. Lo que hay son grandes intereses más potentes que otros, que son los que imponen sus reglas de juego. Y eso, pues le digo francamente, yo soy propenso, o sea, soy muy inclinado a tratar de detener eso y que vuelva a haber crédito barato aquí en este país, porque así no, con estas tasas de interés este país no va a despegar, ¿no? Dar el brazo a torcer a los banqueros, tarea difícil. Bueno, pero ¿cómo? Imagínese usted, ¿cuáles son los bancos más potentes del mundo? Los de Estados Unidos, ¿no? Y vea usted que el Federal Reserve, que incluso es privado, ni siquiera es, claro, las autoridades las nombra el gobierno de Washington, ellos pueden determinar y dicen, no, aquí las tasas de interés no pasan del 1%, ¿no? Decretado, por decisión, ¿no? No es cosa que el mercado las pone ahí, no, ellos lo deciden, ¿no? ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? ¿Qué normas económicas, qué dogmas económicas estaremos violando? A mí me parece que buena parte de lo que no se ha hecho es porque los gobernantes, ya les digo, están dependiendo de economistas que les dicen que eso está correcto, y por otro lado no tienen voluntad de comprarse pleitos porque todos los días están administrando el día a día, no tienen una visión de largo plazo que les mueva en el alma la voluntad de ir a comprarse
porque para hacer esto hay que comprarse un pleito. Usted va a su jefe y le dice, no, es que estamos aplicando las normas de Basilea, ¿no? Ah, sí, ¿por qué las normas de Basilea aquí están afectando tanto y no afectan en Estados Unidos o en Europa? O en los lugares, en Estados Unidos usted pide préstamo por una casa y le dan al 2.7, 2.8%. 0,7. Bueno, imagínense, y aquí cercano al 10%, entonces termina uno pagando 10 veces la casa cuando termina el préstamo. Eso no debemos permitirlo de ninguna manera, ¿no? Yo leí hace poco que los bancos justificaban esta diferencia de tasa de interés porque necesitaban una tasa de funcionamiento. Y justamente eso que decían ellos, sí. que Sí. eso era la... Bueno, es que vea usted que aquí hay algo. Cuando se abrieron las cuentas bancarias al sector privado, yo no estuve de acuerdo con la ley, no porque me opusiera a esa apertura, sino porque la ley no estaba bien, como lo hemos demostrado. Y ahora tenemos una cantidad de bancos privados que no vinieron en realidad a competir con los bancos del Estado. Vinieron a segmentar eso, son bancos tarjeteros que llaman, ¿no? Tarjeta de crédito, préstamo para que se compre un carro, o sea, préstamos fáciles, ninguno presta grandes cantidades a un proyecto agrícola o a un proyecto industrial, nadie presta para eso aquí. Y entonces se dice es que la banca estatal tiene muchos costos, porque tiene muchos empleados y es muy ineficiente, entonces el spread es la diferencia entre la tasa pasiva, que es lo que usted recibe si usted coloca sus ahorros en un banco, y la tasa activa es la tasa de interés que le cobran si usted va a pedir un préstamo. Aquí es de 6 puntos, en Panamá es de 1. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, entonces los bancos privados nunca, porque ellos no tienen ese problema, nunca llegaron a decir, ah no, vamos a competir y vamos a poner las tasas de interés más bajos compitiendo. No, se pusieron detrás de la banca estatal a aprovecharse de la inercia de lo que estaba establecido aquí, y para nada sirvió al mercado, lo que es un oligopolio ahí mandando en el sistema bancario de este país, ¿no? ¿Qué piensa usted de la tasa de interés de la tarjeta de crédito en 39%? Bueno, imagínese que la usura estaba, cuando hay un presidente del Banco Central que dice que está bien que cobren tasas de interés, digo, pero por Dios, ¿en qué mundo estamos, no? ¿En qué mundo estamos, no? ¿Estamos de acuerdo? No, eso me parece irregular. La tasa promedio en los países de la OCDE de tarjeta de crédito no pasan del 12%, ¿no? ¿Por qué aquí 39%? ¿Por qué, no? Aquí han salido una serie de cuentos para engañar entonces que eso lo tienen para que los pobres tengan tarjeta de crédito. ¿Qué cuento? Es un cuentazo, ¿no? A mí no me van a engañar con esto. Y yo creo que si voy a pelear la presidencia de la República es para poner orden en esas cosas también, ¿no? Me mencionó ahorita la OCDE. ¿Su pensamiento acerca de eso? No estoy de acuerdo que el país haya entrado ahí. Me dicen, que es muy capitalista, así. Pero mire, están los países más exitosos de este planeta ahí. Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Islandia, Nueva Zelanda, Canadá. Ya yo deseara que fuéramos como esos países, nosotros, llámese como se llame el sistema que tengamos, ¿no? Yo favorezco eso. Sí. Conversamos un poco sobre el tema de la salud y de la caja. Todos estamos de acuerdo en que el acceso a la salud es un derecho humano, pero las finanzas de la caja no pasan por su mejor momento. ¿Cómo fortalecer el sistema de salud según su pensamiento? Vea, yo es un tema que he estudiado mucho. Yo no soy médico, pero toco de oído en temas de salud, ¿no? Igual que los músicos que no saben pentagrama, ¿no? Aquí hay varias cosas que deberemos cambiar. Hay una emergencia en el mundo de medicina integrativa que toma en cuenta todas las disciplinas. Aquí hay un dogmatismo cerrado que solo permite una modalidad de medicina. Usted va en Estados Unidos y usted puede decir, si usted quiere curarse con acupuntura, usted se cura con acupuntura y usted decide eso. Usted lo decide, usted es el paciente, usted decide cuál. O las disciplinas que existan. Estoy de acuerdo en que el Colegio de Médicos diga que cualquier disciplina médica aplique acupuntura, que sea, debe hacer un médico, no me opongo a eso, ¿no? Pero que se abra, que nos abramos más a cosas que están ocurriendo. La tecnología está trayendo una medicina que yo la llamo medicina cuántica, que es medicina de vibraciones.
lo que llevamos de medicina todo el siglo XX fue medicina química, ¿no? Sustancias químicas que alteran el funcionamiento de su cuerpo, ¿no? O sea, que tienen efectos secundarios. Totalmente. La que viene es medicina física, que es de vibraciones, que se llama física cuántica, y hay biomagnetismo, que eso es como hablar de pornografía entre los médicos, ¿no? Se oponen a eso, ¿no? No sabía que se oponía a la pornografía, pero está bien. No, bueno, yo lo digo por decir, por decir algo, ¿no? La bioresonancia es una tecnología creada en Alemania hace más de 40 años, y eso va a emerger, aunque lo persigan, va a emerger, ¿no? Porque cuando es algo eficaz para curar a bajo costo, pues va a emerger. Eso es algo que yo recomendaría. Tengo también la idea de que, vea usted que la computadora Watson de IBM la han puesto a competir con, digamos, con 100 médicos y ponen 100 casos difíciles de diagnóstico. Y se han hecho pruebas, yo vi uno, en donde los 100 médicos acertaron en un 52% y la computadora acertó en un 92%. ¿No sería más fácil que los médicos tuvieran una computadora de esas, no para que decida por él, pero para que le ayude, ¿no? ¿Ah? Igual que los juicios, en lugar de que duren 10 años, una computadora prepara todo el juicio en minutos. ¿Cómo es que estamos en la era tecnológica y aquí usando herramientas del siglo XIX para hacer estas cosas, ¿no? Esto me parece a mí que debemos cambiar. Pero tengo además otra idea. La caja, que les da un maravilloso servicio a la gente que se interna en la caja y recibe, porque tienen una cirugía, salen enamorados de la caja diciendo qué servicio, qué calidad, se sienten muy seguros y yo me siento muy orgulloso de eso. Y bueno, yo, aunque diga estas cosas, yo defendería la caja como una institución fundamental, como un pilar para sostener la estabilidad social de este país. Pero estoy pensando en esto, en Estados Unidos hay, con todo el Obamacare, hay 30 millones de norteamericanos que no tienen seguro porque no les alcanza la plata para pagar seguro. En América Latina sucumbió el sistema de seguridad social basado en la solidaridad. En México, en Chile, en los países donde existía, sucumbió. Y ahora cada quien paga la póliza de gastos médicos que puede pagar de acuerdo con lo que gana. Entonces me encuentro gente en Chile, por ejemplo, que de lo que ganan les alcanza para pagar, digamos, un plan A, que eso incluye un parto, un catarro, un dolor de panza o cosas y si tienen que operarse el corazón ya no pueden porque es muy caro. Entonces Costa Rica podría internacionalizar la caja, ir a vender a América Latina y Europa pólizas al nivel de lo que paga un trabajador aquí en este país, que es muy barato, ¿no? Y esos no vienen aquí por aspirinas ni porque tuvieron un catarro un día o lo que sea, vendrán el día que tengan que hacerse una cirugía, entonces sale mucho más barato hacer eso. Eso le entrarían miles de millones de dólares a la seguridad social, que nos permitiría hacer inversiones en más y mejores hospitales, sin que nosotros tengamos que sacar plata de la economía nacional para hacer una cosa de esta. Son ideas que estoy estudiando, ¿no? En realidad, no son, para que no me tomen literalmente, son sueños que tengo, ¿no? Sí. No, es importante soñar siempre. Sí. Don Rolando, el sistema de justicia y el sistema legislativo tienen muchas áreas de mejora. De mejora. Para mejorar. En caso de ser presidente o diputado, ¿qué acciones concretas piensa desarrollar para mejorar la gestión y la credibilidad de estos dos poderes? Mire, con el Poder Judicial hay que tener cuidado porque hay demasiada sensibilidad por el tema de la autonomía, ¿no? Entonces no es fácil meterse ahí, pero a mí me parece que no es incorrecto ni es inconveniente que un presidente de la República abra un diálogo de poder a poder para encontrar las mejores maneras. No es posible que en este país un juicio ordinario dure 20 años, ¿no? Eso no es posible, eso es absolutamente inaceptable, ¿no? Especialmente porque hay tecnología. Ahora mencioné lo de la computadora Watson para los médicos, hay computadora Watson también para los juicios. Yo no digo que la gente sea juzgada por una computadora, de ninguna manera, será por un juez, pero lo que dura una computadora, metiéndole toda la jurisprudencia y todas las leyes y todos los reglamentos para dirimir un caso, en segundos saca todas las posibilidades, igual que le ganan al campeón del mundo en ajedrez.
Entonces eso abarataría mucho. No digamos que abarate, por lo menos acelera muchísimo. Acelera para que sea rápido, que haga justicia pronta y cumplida. Aquí nos estamos engañando con esto. Y yo creo que la tecnología nos va a traer aquí, la tecnología blockchain que acabo de mencionar, va a proveer herramientas potentísimas para poder resolver la lentitud que tenemos. El otro caso es la Asamblea Legislativa. Cuando usted antes ganaba la elección y sacaba 29 diputados, usted tenía una probabilidad de gobernar bien porque tenía la mayoría. Ahora han pasado varias cosas. Primero, que ahora es un picadillo de partidos eso, ¿no? Y entonces eso requiere una habilidad especial. Y segundo, que hay una gran confusión, ¿no? Los presidentes se han separado del Parlamento. Yo, cuando fui diputado, muy jovencito, hace años, éramos 8 partidos, para los que creen que siempre hubo bipartidismo. No, 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 no. Habían 8 partidos. Cuando yo fui diputado, habían 8 partidos. La diferencia es que el presidente de la República se reunía todas las semanas con los 8 jefes de fracción. Y ahí se peleaban, se decían lo que tenían que decirse, pero se ponían de acuerdo. Y al día siguiente se aprobaban las cosas de acuerdo a lo que el presidente negociaba. A mí me parece que la política del diálogo del presidente, que ponga a los vicepresidentes a administrar, ¿no? Que se dedique él a dialogar con los trabajadores, con los sindicatos, con las cooperativas, con las comunidades, con los empresarios, para sacar los resultados, con los diputados, ¿no? El presidente debe darle prioridad número 1 a su relación con los diputados. Y entonces, para poder sacar la cantidad de leyes que se necesitan ahora para arreglar una serie de tapones que tenemos en la administración pública, se necesita que el presidente, digamos, no lo va a hacer, pero yo lo digo, que abra oficina ahí en Cuesta de Moras y que esté permanentemente con los diputados. Yo estoy seguro que podrá lograr los acuerdos y los consensos si tiene las ideas claras de qué es lo que hay que hacer, ¿no? La vía del diálogo. El diálogo, el diálogo. Diálogo permanente es el combustible de la democracia, ¿no? No cerrarse en unas ideas fijas. No, nada, hay que aprender a negociar y ceder y digamos, muchas veces se para un proyecto de ley porque resulta que están en desacuerdo en 1 o 2 artículos. Bueno, que los quiten, se apruebe lo que está y se siga la negociación con esos 1 o 2 artículos o los que sean para aprobar en una ley posterior. ¿Por qué tiene que ser blanco o negro de una sola vez? Porque hay discrepancias en un detallito, ¿no? Me parece que desde hace días venimos y digo yo, pues es una tontería, ¿no? Son tonterías y yo tengo como creencia de que el diablo primero lo hace tonto a uno y después pobre, ¿no? Y aquí hay muchas cosas de esas, ¿no?, que están pasando, ¿no? Si yo le digo medio ambiente, ¿qué me contesta usted? Cambio climático, ese es el reto más grande que tenemos. Lamentablemente, creo que está mal acometido. Yo festejé, como pocos, el Acuerdo de París, ¿no? Y fue un acto grandioso, usted lo vio, ¿no? Claro. Y tengo el orgullo de ver pura vida puesta en la Tour Eiffel, como homenaje a Costa Rica por lo que Costa Rica aporta en este campo en la generación de electricidad. Y salía en artículos del periódico La Nación, no sé si era noruego o holandés, en este momento olvido el nombre, que decía que eso no servía para nada y yo sentía ira, me daba cólera. Ahora le doy la razón. Pues vea usted que van líderes políticos a hacer una pantomima y firmar documentos y nadie cumple lo que ahí dice. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, fue el presidente de la República, Naciones Unidas, hizo un gran discurso y salió en la portada de Time Magazine. No, o sea, ni siquiera los grandes gobernantes de Europa salen nunca y le dieron la portada entera. Por guapo fue. ¿Ah? Por guapo fue. Por ser guapo. Ah, por ser guapo. Sí, claro, ¿no? Bueno, yo no sé, no creo. Lo cierto es que, pues le dijo a Naciones Unidas y al mundo que este país, del Acuerdo de París para acá, está consumiendo un 6% más de combustibles que lo que estábamos consumiendo antes, y que ha bajado un 2% el consumo de electricidad, cuando es lo contrario a lo que se firmó. Y entonces eso me hace ver a mí que la estrategia de combate al cambio climático está equivocada. Esto es un reto científico y tecnológico. Hay que, digamos, reducir la concentración, y eso no es solamente bajando las emisiones.
hay varias vías. Una masiva reforestación. Según los estudios que yo leo, vamos a tener energía eléctrica gratuita muy pronto. El costo de las celdas fotovoltaicas para generar energía eléctrica de la luz solar va bajando muy rápidamente. Y el sol irradia sobre la Tierra en una hora toda la energía que el planeta consume en un año, ¿no? Ve usted, si nosotros aprendemos a captar eso, vamos a tener a nuestra disposición cantidades inagotables de energía eléctrica. Si eso es así, podríamos a costo muy bajo desalinizar agua y mar. Y si es así, las bombas eléctricas para bombear esa agua limpia ya sin sal, también saldría gratuita. Y usted póngale agua a los desiertos y aparece el bosque, ¿no? ¿Ah? Y tenemos, no sé, qué porcentaje del planeta en desiertos que podrían reforestarse. Yo le aseguro que atrasaríamos la emergencia del cambio climático 200 o 300 años con solo hacer eso. Y pues también vi, no sé por qué estoy leyendo libros, no le dan importancia. Yo fui a Alicante, España, a ver una planta industrial, que era una planta de Cemex, la de cemento, que por las chimeneas salían los conductos, ahí la cantidad de dióxido de carbono que sale de ahí, y lo burbujean en unas columnas que tenían microalgas, que crecen de manera exagerada cuando tienen mucho dióxido de carbono. Y bueno, entonces esas microalgas absorben el dióxido de carbono. En cierto momento les sacan un aceite que sirve para cosmetería, es omega 3, omega 6, omega 9, y queda una biomasa. Y esta gente acertó y esa biomasa la vuelven a convertir en petróleo. Y yo fui a ver eso. Para mí, como ingeniero químico, me parecía imposible. Bueno, pues lo vi. Y un petróleo no asfáltico, no. Un API 35, como el de Arabia, o de los petróleos de más calidad en el mundo. Bueno, pero no se habla de eso. Si usted pone todas las plantas de acero y de cemento, que son los máximos generadores de dióxido de carbono, usted podría resolver el problema de cambio climático más fácilmente que con pantomimas como las que estamos haciendo. Aquí hay gente que cree que esto se arregla muy fácil, y no. El principal consumidor, el primer generador de dióxido de carbono son las industrias grandes de cemento, acero, plásticos, etc. El segundo ni siquiera son los carros, es la electricidad. La electricidad en el mundo se produce con un 80% de quemando combustible. El tercero, que ya no es por consumo de combustibles, pero sí por emisiones de gases de invernadero, son la agricultura y la ganadería. Y el cuarto son los carros, los aviones y los barcos. El cuarto, ¿no? Y todo el mundo se concentra en eso. Bueno, yo algo que sí haría, porque Costa Rica sí contribuye a eso, es masivamente estimular el auto eléctrico en nuestro país. Eso salva el ICE, porque el ICE está en una situación económica muy difícil, pues se le han bajado las ventas y está muy cara la electricidad aquí. Bueno, para suplir la energía eléctrica de las baterías de los carros, el ICE podría hacerlo. Y sembraría 500,000 de hectáreas de coyol para producir biodiesel, bioquerosén, para suplir el mercado mundial a costos que son la mitad de lo que ustedes producen con girasol en Francia, por ejemplo, ¿no? Lo importante es la voluntad en política y... No, y tener clara la idea y la voluntad de moverla. Es que aquí la política se ha convertido en una pantomima, ¿no? Se habla y al día siguiente estamos en otra cosa y se olvida del asunto, no. Y hay que tener bien claro cuáles son los objetivos y tenerlos bien claros de cómo queremos que sea esto a 20, 30, 50 años. Soñar con eso y emprender ese camino. Posiblemente lo logramos antes si lo hacemos de esa manera, ¿no? Don Rolando, vamos a pasar a nuestra segunda etapa, que son las preguntas de nuestra audiencia. A la orden. Bien, pues. ¿Cómo le explica, don Rolando, a la ciudadanía su cercanía con el diputado Dragos Dolanescu, siendo que ideológicamente son tan distintos y distantes? Miren, yo en realidad, yo con Dragos hasta ahora tengo cercanía, yo no lo conocía bien, me caía bien y todo, pero no le ponía atención en sus ideas. Dragos hizo un partido y me lo puso a la orden sin condiciones. Usted le pone la ideología a este partido
usted le pone, los diputados solo pidió uno, que fue un compañero de ellos que contribuyó mucho a hacer la asamblea, sin condiciones. Y además, yo veo a Dragos como una persona flexible. Yo no lo veo dogmático, así como aferrado a algunas de las cosas que ha manifestado. Tenemos diferencias en algunos campos, por ejemplo, en política exterior, él está vinculado a movimientos que yo no recomendaría. Yo no recomiendo que Costa Rica se meta en nada que tenga que ver con meterse en conflictos internos de los demás países. Y bueno, mi tío Luis Alberto Monge, que fue presidente, estaba muy metido digamos, la oposición cubana en Miami. Yo por lo menos no tengo ninguna intención de hacer eso. Me parece que lo único que uno puede ofrecer es cambiar, es ofrecer su propio ejemplo para que las cosas cambien en el mundo. No porque uno se meta a presionar, y no nos toca. Pero en todo caso, te quiero decir que Dragos, yo puedo decir aquí lo que yo quiera, y ustedes me han oído decir lo que yo pienso. Yo no tengo que pedirle permiso a Dragos para decir las cosas que yo digo y decir las cosas que yo pienso, ni él me está molestando por eso. Desde Zapote o desde Cuesta de Moras, ¿pueden esperar los ciudadanos que usted impulse la tesis de un Estado laico? Sí, yo estoy a favor del Estado laico, pero no la voy a impulsar. El país está en un incendio y lo primero es que hay que apagar el incendio. Luego vemos de qué color ponemos las cortinas, ¿no? Hay que apagar el incendio. Si yo meto un tema como ese, de entrada, el país se va a dividir entre los que están a favor y en contra. Entonces se hace una bronca y eso le mete dificultad para ponernos de acuerdo en otros campos. Es una tontería meter ese tema ahora. No oculto mi opinión personal, pero yo no voy a meter nada de eso como prioridad. ¿Cuáles son puntualmente 2 o 3 reformas educativas que usted impulsaría para mejorar la sociedad? Ay, se metió usted en mi campo. Vamos a ver si puedo resumir eso, porque si no aquí nos va a las 12 de la noche hablando del tema. Digamos, para plantearnos lo que es posible. Yo estoy convencido de que estamos educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes para vivir en una sociedad que ya no existe. Se necesita un cambio de los objetivos de la educación. Ya no tiene sentido una educación basada en transferir contenidos, o sea, en dar materia, en enseñar cosas. El teléfono tengo todo, y pronto lo va a tener en un chip que anda en la uña, ¿no? Y con el pensamiento se va a activar, ¿no? Estamos en una era que cambia las cosas, o sea, que cambia radicalmente los métodos. Y entonces, es necesario reinsertar todo el sistema educativo con el sistema social, la comunidad, el país entero. Porque, ven ustedes, estudios que hicieron hace más de 10 años, quizá 20, determinaron que un país como Costa Rica, o podría ser cualquier otro, lo que ha aprendido un joven de 18 años, con el título de bachiller en la bolsa, ha aprendido en el aula solamente el 10% de todo lo que sabe. El 90% lo ha aprendido en la calle, en la casa, en el teléfono, en la televisión, en las revistas. Pero le llamamos educación solo al aula. Me parece que hay que reinsertar la educación con la cultura, que vivir es aprender, vivir es educarse. Yo digo, que vive en París se hace culto aunque no vaya a la escuela, ¿no? ¿Ah? Ahí es ver la historia, ahí está. Y entonces, mis objetivos van porque poner como prioridad número 1 del sistema educativo, enseñarle a los niños a amar el estudio. Si usted le enseña a un niño a amar el estudio, usted lo puede dejar solito, ese va a prepararse solo. Nada más necesita un maestro que lo guíe. A poner énfasis en hacer lectores expertos. O sea, aquí el sistema educativo cree que un niño aprendió a leer porque ya descifra un texto. No. Yo de ese tema lo estudié, yo me metí en una academia para aprender a leer rápido. Ni digo cuánto llegué a leer porque fue muy rápido, es casi increíble lo que uno puede hacer.
de poder captar un renglón completo, un párrafo completo, casi en una sola mirada. Bueno, yo no pretendo que se logre eso en la escuela, pero sí que los niños amen el estudio, aquí amen la lectura. Yo recibo alumnos que son la crema de la universidad, porque para entrar a mi curso se necesitan muy buenas notas. Y me doy cuenta que los jóvenes, aún los buenos estudiantes, no leen, leen nada más lo que es obligatorio, ¿no? Una persona se hace culta a lo largo de toda la vida leyendo, no por la escuela, ni por el colegio, ni siquiera por la universidad, así tenga 5 doctorados, hay que leer. Y entonces el sistema está enseñando a detestar la lectura y el estudio. Bueno, esos son los cambios que yo voy a hacer fundamentales, los básicos. Para hacer eso, normalmente uno concita o reúne un grupo de expertos y establece el sistema y ahí va, como un botellazo para abajo, y después usted empieza a encontrarse los educadores que no lo entienden o no lo apoyan. No, hay que negociar con los educadores o hay que entenderse con ellos. Los educadores deben convertirse en aliados de esas ideas y eso requiere, de nuevo, habilidad política que yo espero ofrecérsela a mi país por la experiencia que tengo, ¿no? En algunos espacios, usted se ha referido al tema del voluntariado. ¿Puede desarrollarnos esta idea y cuál sería la forma de hacerlo? Mire, lo primero es resucitar el sistema de desarrollo comunal de este país. El desarrollo comunal se creó aquí en el año 68 y nació bien. Le cayó como una peste la política. Politizaron a las asociaciones, las convirtieron en clientelas, ¿no? A recibir partidas de los diputados que querían poner el presidente de la Asociación de Desarrollo que fuera de su partido. Y bueno, después vino un gobierno, el de José María Figueres, que dijo cerramos Dinadeco, o sea, se acaba el desarrollo comunal. Y lo dejaron bajo cero, y volvió a nacer como Zacate, que está ahí volvió a nacer, y ahí está prosperando. Yo considero que el voluntariado es una de las formas más potentes de poner a la sociedad misma a resolver los problemas que el Estado no puede resolver. El ejemplo me lo da Corea del Sur, que tienen un sistema llamado Semaulundong, del cual estoy enamorado, y estoy deseando que sea 9 de mayo para empezar eso, ¿no? Para empezar eso a estimular. Estoy pensando en la creación de un banco de horas o un banco de tiempo, que yo doy trabajo a la comunidad y me van apuntando cuántas horas doy, y luego en algún momento de mi vida, al igual que las millas de los aviones, yo puedo intercambiar eso por horas que me den a mí para limpiarme mi casa o que me cuiden si me hago viejo, para no tener que ir a un asilo de ancianos. Eso provee a una nación de una energía incalculable para lograr cosas que jamás se lograrán a través de los gobiernos. ¿Cómo lograr, don Rolando, una patria justa cuando la impunidad es rampante? Yo no estoy hablando, cuando decimos patria justa, eso me parece que eso tiene más un contenido social que penitenciario. No estamos hablando de justicia para meter a la gente en la cárcel. Y ese es otro campo que tenemos que analizar. Los países que tienen menos delincuencia, uno cree que están los delincuentes en la cárcel. No, simplemente no hay delincuentes, las cárceles están vacías, ¿no? Las cárceles están vacías. Debemos aprender por qué. ¿Por qué un país como Noruega, las cárceles están vacías, ¿no? Casi no hay delincuencia. Y hay que ver cómo funcionan las cárceles en esos países con la poquita gente que tiene. Estados Unidos tiene el aparato militar o policial más potente de este planeta y no saben qué hacer, no alcanzan las cárceles para meter a la gente presa, ¿no? De manera que eso quiere decir que no porque usted tenga muchos policías usted va a parar la criminalidad. Eso requiere de otras cosas que no sabemos, Este es un campo en el cual no soy experto como para dar opinión. Yo simplemente observo y me hago la pregunta, ¿cómo es que Canadá, que está a la par de Estados Unidos, que igual, digamos, son gringos igual unos que los otros, ¿no? Porque son originarios de Inglaterra, bueno, y en Canadá las puertas de las casas están abiertas, uno abre la puerta de día o de noche y no hay nadie roba? ¿Por qué en Estados Unidos no se puede hacer eso, no? Y uno no puede andar en las grandes ciudades como Chicago, Nueva York, en la noche porque es inseguro, ¿no?
Bueno, contestar esa pregunta posiblemente nos dé más luces para saber lo que tenemos que hacer aquí que otras cosas. Yo no las tengo todas respondidas, o sea, no tengo personalmente la solución, pero es un tema que le voy a poner el reflector y voy a traer expertos de todo el mundo para que nos enseñen cómo es que se hacen esas cosas de mejor manera, ¿no? Incluso con lo de la drogadicción y el narcotráfico. Yo he dicho, esa es la amenaza más grave que tenemos para la democracia y la estabilidad del país. El narcotráfico tiene tanta plata que compran presidentes, compran alcaldes, compran todo en todo el mundo. Aquí todavía no nos ha llegado tan grave como está en México o como está en Guatemala, pero nos va a llegar. Esa pelea, así como está, la tiene perdida la democracia en el mundo. Y el país que tiene que cambiar eso es Estados Unidos. Yo diría que el combate al problema de las drogas debe centrarse en el combate a la drogadicción, no en la persecución del tráfico de drogas, pues esa batalla la tenemos perdida. En aras a la eficiencia del Estado y a su buena administración, ¿está de acuerdo con la eliminación de impuestos? ¿Y cuáles? Miren, yo eliminaría impuestos si hay fuentes adicionales. Usted no va a eliminar impuestos cuando tiene un déficit como el que tenemos en este momento. Yo creo que Costa Rica, estoy convencido de que tiene gigantescas riquezas minerales, oro, cobre, platino, tungsteno, paladio, qué sé yo. Pero nos hemos olvidado de eso. Me dicen los geólogos que tenemos no menos de 300 mil millones de dólares en gas natural. Alguna gente le tiene miedo a eso porque hablan del petróleo, bueno, es diferente. El gas natural produce por unidad energética entregada un 30% menos de dióxido de carbono que el petróleo, por ejemplo, y ni qué decir que el carbón. Si nosotros lográramos, o sea, ni siquiera hay que ir a sacar ni el oro ni el otro, con solo que determinemos cuánto tenemos, ¿no? Podemos bajar de una vez, por solo poner eso a responder por nuestras deudas, bajamos los intereses de un 8% promedio a tasas mucho más bajas y podríamos entonces resolver el problema fiscal, que se debe fundamentalmente a que no nos alcanza la plata para pagar los intereses de todo lo que debemos. Ese es el problema fiscal del país. Si hacemos eso y logramos nosotros pegar esto de los hidrocarburos, yo pensaría que no sería irresponsable decir que se bajaría el impuesto al combustible por lo menos a la mitad, que se podrían bajar las tasas que hay que pagar a la Caja del Seguro Social para inyectarle a la caja, por otro lado, porque eso está resultando demasiado caro, especialmente para las pequeñas empresas. Y después eliminar una cantidad de leyes. Aquí los impuestos que realmente generan son como 4 o 5, que generan el 94 o 95% de la totalidad. Y luego hay 150 que cuesta más cobrarlos que lo que recauden. Eso hay que quitarlo, eso hay que eliminarlo, hay que ir a un sistema fiscal lo más simple posible. De nuevo, pienso que la tecnología nos va a permitir a nosotros cambiar estas cosas con mucha facilidad. Y en ese caso, yo que por mucho tiempo, como socialdemócrata, estaba del lado del Estado grande, el gobierno grande, presupuestos grandes, no, ahora no creo que la justicia social requiera que hagamos eso. Eso requiere, ahora el mundo nos va a dotar de otras herramientas para luchar por la justicia social, que no es exclusivamente el gasto público. Ahora que usted menciona minerales, ¿cuál es su posición ante el caso de Cruzitas? Mire, eso es una vergüenza. Supuestamente Cruzitas no pasó, que estuvo bueno que no pasara. Yo estuve en contra de la concesión a Infinito Gold, no por la cuestión ambiental, porque yo sé que hay tecnología para quedar eso, para dejarlo después de que se explota como un vergel, ¿no? Eso no es problema. El problema es que le dieron a Infinito Gold un contrato en el que nos iba a quedar solo el 1%. Y solo en esa finca hay 5 mil millones de dólares en oro. Todo este pleito con el Fondo Monetario es por 1.700. Solo en Cruzitas hay 3 veces más que esa plata. Y no hay necesidad de ir a sacarlo. Con solo que se determine, como ya está, por lo menos la mitad ya está aforado e inscrito en bolsa como reservas probadas. ¿Y eso de quién es? ¿Quién es el propietario de eso? El gobierno de la República. ¿Cómo es que andamos aquí con miserias teniendo semejantes riquezas? A mí me parece absurdo y yo propiciaría de inmediato utilizar esa riqueza de Cruzitas
para pagar los bejucos más urgentes que tenemos, ¿no? Don Rolando, hemos llegado al final de este conversatorio. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y compartido algunas de sus opiniones con nuestra audiencia por medio de nuestro canal de YouTube de la Gran Loya de Costa Rica. Así que, don Rolando, otra vez le agradezco mucho por su participación. Muchas gracias. Yo venía preparado aquí para hablar de filosofía y de historia. Así quiere seguimos entonces. Eso es el gran, pues se habla de la masonería y no mucha gente sabe qué es esto, ¿no? Sí. Es que lo que hablemos son temas fascinantes que conviene hablar, pero me le agradezco que me han dado esta magnífica oportunidad para comunicarle a tantos costarricenses que se están haciendo preguntas sobre qué podemos hacer por esta Costa Rica, que por lo menos sepan que yo estoy dando aquí, me puedo equivocar, pero lo que digo es absolutamente sincero. Estoy profundamente convencido de lo que estoy diciendo. Así que entonces, sus últimas palabras a nuestro público. Sí, que ayudemos todos a poner de pie este país, a que volvamos otra vez a ser un país alegre, pura vida, un país de alegría. La meta de la sociedad humana no es solamente el enriquecimiento, es la felicidad. Y este país ha perdido mucho eso. Es necesario recuperar la salud mental de nuestro cuerpo, de nuestro pueblo, de que vuelva el optimismo en lugar del pesimismo, que vuelva la confianza en lugar de la duda, que tengamos seguridad de que aquí entre nosotros todos hay una energía y una voluntad y una capacidad y una educación de sobra para sacar este país adelante y resolver la mayor parte de los problemas que nos están haciendo sufrir mucho en este momento. Y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y que seamos todos orgullosos de ser costarricenses. Así es. Muchísimas gracias, don Rolando. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. A quienes nos siguen desde sus hogares, les agradecemos su tiempo y sobre todo su interés en escuchar y informarse para emitir un voto responsable en las próximas elecciones. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar al tanto de los próximos eventos que transmitiremos. Que tengan todos ustedes, señoras y señores, un excelente fin de noche. Muchísimas gracias y esperamos verlos muy pronto. Hasta luego.